Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de los coloquios Curie. Va a presentar el acto el vicepresidente de Ciencia de Investigación Científica y Tecnológica, José María Martels. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Bienvenidos a todas y a todos. Es de nuevo un placer estar presentando este 26º coloquio de la serie Marie Curie, Marie Sklodowska-Curie, que hoy va a dedicarse a los exoplanetas en busca de otra Tierra. Como siempre, bueno, es todo un placer estar aquí rodeados de científicos y también rodeados de estudiantes y de gente joven que serán algunos, espero, nuestros próximos científicos y las próximas generaciones, y esperemos que esta conferencia sirva para que algunos os animéis y veáis en la ciencia un futuro a las salidas profesionales. Hoy la conferencia corre a cargo de Ignasi Ribas, que es el director del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, que es una cosa que no es CSIC, pero dentro de este instituto hay un Instituto de Ciencias del Espacio de CSIC y bueno, pues nos conocemos. Él ha sido también director del Instituto de Ciencias del Espacio, con lo cual somos viejos conocidos. Quiero agradecer a la comisión organizadora de estos eventos, ¿no? Tengo aquí apuntados, espero que no se me olvide nadie: Tomás González, Rebeca Denalda, José Marcheño, Javier Renau, Marcelo Bertalmío y Aurora Nogales, y son de los institutos de física que tenemos aquí en el campus: el Química Física Blas Cabrera, el Instituto de Óptica Daza Vallvés y también el Instituto de Estructura de la Materia y el Instituto de Física Fundamental. Y bueno, no voy a hablar de la trayectoria de Ignasi, porque eso se supone que lo hace quien nos ha presentado, pero sí que por lo menos un poco decir la importancia que tiene esta serie de coloquios, y que es verdad que desde el equipo presidencia pues nos intentamos siempre, y yo creo que siempre intentamos venir a bien. Y no solo que intentemos, es que yo desde luego que las veces que he venido he disfrutado bastante del contenido científico, como le decía Ignasi, sin meterle presión. Es decir, hay bastante nivel, con lo cual no lo tiene fácil, y bueno, pues no hay que meter presión, pero un poco de presión a los científicos nos viene siempre bien. Ha habido participantes en este coloquio de la talla de Margarita Salas, Juan Ignacio Cirac, Mariano Barbacid o Julián Casanova. Es decir, eso solo es nombres, pero luego cuando vienes y disfrutas de la charla científica, pues ves un poco que están muy bien elegidos los conferenciantes y las temáticas. Las temáticas siempre relacionadas con el mundo de la física de distintos aspectos. Y bueno, pues es verdad que el tema de hoy es, yo creo que muy interesante y fascinante. Estamos solos en el universo. Hay planetas parecidos a la Tierra. Yo creo que como humanos, pues esta pregunta ha estado en toda nuestra historia, y bueno, pues esperemos que hoy la charla nos arroje alguna luz sobre esta pregunta que nos interesa. Conocemos casi 6.000 planetas que orbitan otras estrellas, o sea, y bueno, y eso debe ser es una fracción muy pequeña de total de planetas, y me imagino que lo que nos vas a contar es que la investigación en esa dirección pues estará creciendo, y cada vez el número de planetas que estaremos estudiando será mucho más grande. Y bueno, pues solo decir que en el campo de la astronomía en el CSIC, que es una de las áreas posiblemente más, yo creo que si no recuerdo mal, es de la astrofísica es el área de mayor producción científica en el CSIC, o por lo menos los datos que hace un año y pico miramos. Y bueno, tenemos unos institutos que están dedicados a la ciencia del espacio, bastante destacados. Algunos que en el nombre ya podemos ver que se dedican a la ciencia del espacio: el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el Instituto de Ciencias del Espacio de Cataluña y el Centro de Astrobiología, que en Madrid, en el que claramente el nombre del instituto indica que hacen cosas relacionadas con el espacio. Pero luego tenemos otros institutos que se dedican al campo de la física, que también hacen ciencias del espacio: el Instituto de Física de Cantabria, el Instituto de Física Corpuscular, Ciencias de Materiales de Madrid, y un proyecto que tenían sobre polvos de estrellas, el proyecto Stardust, Geociencias de Barcelona, Microelectrónica de Barcelona, por ejemplo, pues que hacen algunas veces dispositivos que mandamos a las sondas espaciales. Y luego tenemos dentro de las grandes infraestructuras, aparte de formar parte de la RIA, que es de una red que hay de astronomía, tenemos el Observatorio Calar Alto, que es en el que el CSIC
participa activamente tiene, digamos, la mitad del porcentaje. O sea que el CSIC está muy bien posicionado en ciencias del espacio y bueno, y tenemos algunos de estos centros son centros de excelencia. O sea, en realidad hay un alto porcentaje de ciertos centros de excelencia. O sea que lo que estamos haciendo en ciencias del espacio es interesante. Y por mi parte, nada más. Es verdad que también tenemos los centros de aquí que se dedican en el parte de la física, que también hace ciencia del espacio, por ejemplo, en física fundamental, pues el grupo de Cernichar, o sea que somos conscientes, pero por no mencionar a los que hoy organizan y mencionar a los que están fuera. Pues por mi parte, nada más. Simplemente, pues eso, agradecer a Ignasi su presencia hoy aquí en nombre de los organizadores, agradecer a los organizadores la labor que hacen preparando esto, preparar ese tipo de coloquio no es nada sencillo, cuadrar fechas, traer a las personas y sobre todo elegir los tópicos y elegir a las personas hacen un muy buen trabajo y nada, pues bienvenidos a todos y a todas y esperemos que disfrutar todos de la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a José María. Bueno, como ya he dicho anteriormente, bienvenidos a una nueva edición de los coloquios. Me gustaría agradecer también, bueno, ya lo hemos dicho, al Gabinete de Presidencia, hoy muy bien representado aquí. Voy a decirlo bien el nombre porque antes no lo he dicho bien, porque estamos acostumbrados a decir BICIT y no nos ponemos a pensar qué significa. Es el Vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC. Muchas gracias a los 4 institutos, a su dirección, a todos los participantes que venís aquí habitualmente a presenciar estos coloquios, porque la verdad es que sin el público los coloquios no serían lo que son. Y también a las gerencias que nos ayudan a gestionar toda la burocracia implicada en este tipo de iniciativas. Y, sobre todo, también queremos agradecer la presencia de los estudiantes de Ramiro de Maeztu, que acogéis también esta iniciativa y esperamos que os sirva un poco en general en vuestra formación y en saber qué es lo que hacemos aquí al lado. En general, es verdad que los conferenciantes que traemos no son de aquí al lado, pero pertenecen muchas veces a esta casa. Entonces, bueno, pues nos gusta mucho que esta iniciativa tenga esa acogida por parte de vosotros. Bueno, pues como sabéis, los coloquios Curie nacieron con la idea de ser un foro donde mostremos a la sociedad los últimos avances de la ciencia a través de científicos de bastante renombre, ¿no? Entonces, con ese espíritu, organizamos esto 4 o 5 veces al año y hoy tenemos el honor de contar aquí con el profesor Ignasi Rivas, que, como ya ha dicho José María Martel, es director del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, que tiene participación del CSIC, pero además es profesor de investigación en un instituto que es exclusivamente de CSIC, que es el Instituto de Ciencias del Espacio en Barcelona, y él es licenciado y doctor en física por la Universidad de Barcelona. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Villanova, en Estados Unidos, financiado con una beca Fulbright, y su trabajo se centra principalmente en la ciencia de los exoplanetas, con el objetivo final de encontrar nuevos planetas similares a nuestra Tierra para la eventual búsqueda de vida en esos otros exoplanetas, ¿no? Cabe mencionar que obtuvo muy recientemente una ERC Advanced Grant, que para los que no sepan lo que son, esto fue en 2024, pues es una financiación muy importante que se da a científicos muy distinguidos en temas de investigación muy singulares. Entonces, su proyecto que fue financiado por la ERC Advanced Grant se llama Spotless y busca descubrir y caracterizar exotierras. Además, Ignasi ocupa cargos de alta responsabilidad en varias misiones espaciales e instrumentos astronómicos, como por ejemplo el espectrómetro Cármenes, en el cual es científico de ese proyecto. También en misiones como CHEOPS, que es miembro del Consejo, Plato, en el que participa en la coordinación de seguimiento desde Tierra, y la misión Ariel, de la cual es co-investigador principal. También está profundamente implicado en el desarrollo de proyectos de nanosatélites. Ha publicado más de 400 artículos de investigación en revistas internacionales tan prestigiosas como Nature y Science. Ha sido miembro del grupo de trabajo de astronomía de la European Space Agency y es presidente de la Division G de la International Astronomical Union sobre estrellas y física estelar,
y es asesor del Ministerio de Ciencia de España. Y además, como creo que vais a comprobar hoy, está firmemente comprometido con las actividades de divulgación y difusión de los resultados científicos. Así que es un honor presentarte y te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si se me oye bien. Funciona el audio, ¿eh? Vale, pues nada, muchísimas gracias. Es un placer y un honor estar aquí. Muchas gracias, Chema, por la presentación y al organizador por organizar esto, y en especial a Aurora por hacer toda la logística y hacer que esto sea posible. Bueno, nada, sin presión, voy a intentar contaros, a ver si esto sale aquí. No sé si se puede poner aquí estamos, la presentación. Bueno, voy a hablaros de, os comentaba antes, de exoplanetas, con un subtítulo, digamos, que es a la búsqueda de otra Tierra, en búsqueda de otra Tierra, ¿no? Y lo que vamos a hacer a lo largo de este rato que vamos a pasar juntos aquí es, de una forma muy divulgativa, intentar hacernos grandes preguntas e intentar buscarles sus respuestas, ¿no? Y quizá, si pensamos, una de las grandes preguntas en la historia de la humanidad, que sigue todavía abierta, es pues si estamos solos en el universo, ¿no? Si nuestro planeta es el único que hay por ahí, si hay algún otro planeta por ahí fuera que sea habitable, de que pueda tener vida, si además hay alguno de estos que tiene vida, y quizá especular si en algún momento la humanidad se va a convertir en una civilización interestelar y nos vamos a trasladar a estos sitios, ¿no? Y seguramente los que estéis más en ciencia, pues sabréis, y también de hecho tenemos chicos y chicas de bachillerato tecnológico y científico, pues habréis oído hablar de la revolución copernicana, ¿no? El momento, hace unos 400 años, en el que los humanos descubrimos que no somos el centro del universo, sino que estamos en un sitio más, digamos, de los muchos que hay. La Tierra no es el centro del sistema solar y nuestra estrella pues es una más de la galaxia, ¿no? Ahora estamos cerca, esperemos que pronto, de hacer una nueva revolución, que es el contexto de la humanidad, no ya en el sitio del universo, sino en un universo viviente. O sea, somos el único planeta con vida, somos el único sitio donde hay vida, y esto estamos, digamos, a la vuelta de la esquina de poder empezar a responder a esto de forma científica, ¿no? Buscamos vida en el universo, fuera de la Tierra, pues un sitio obvio para empezar pues es el propio sistema solar, ¿no? Y aquí tenéis una foto de familia, un diagrama, digamos, a la izquierda, donde están los planetas del sistema solar, además de otros objetos, ¿no? Como asteroides o como cometas. Y hay varios sitios en el sistema solar donde son sitios donde podría haber existido o todavía existir vida hoy en día. Un candidato muy claro es Marte. Ahí arriba a la derecha tenéis una imagen de un cráter marciano que tenemos muy claro que en el pasado, hay evidencias muy potentes de que en el pasado Marte tuvo agua líquida en la superficie. Y esa relación entre agua líquida y vida, la vamos a hacer varias veces a lo largo de la charla. Esto es una cuestión esencial para la vida tal y como la conocemos. Por tanto, Marte es un sitio interesante para estudiar. Sabéis que tenemos un montón de misiones que han ido a Marte, más de 60, y tenemos instrumentos en la superficie de Marte analizando y tomando muestras con el objetivo de ver no ya si Marte todavía es un planeta habitado, que probablemente no sea el caso, pero sí si en el pasado habría tenido vida o vida abundante, ¿no? No es el único sitio en el sistema solar, hay otros sitios, por ejemplo las lunas heladas de los planetas gigantes de Júpiter y Saturno. Abajo a la derecha tenéis una imagen real de la luna Europa, es un satélite de Júpiter, y esta luna y otras más del sistema solar tienen una corteza helada de entre 10 y 30 kilómetros de grueso, y debajo de esa corteza hay un océano de agua líquida. Hay evidencias fuertes de que es el caso. De nuevo, agua líquida igual a vida, o podría ser un ingrediente para la vida esencial, y por tanto pensamos que todavía hoy en día podría ser que hubiera un sistema biológicamente activo en estas lunas del sistema solar, ¿no? Estamos hablando de Europa, hablamos de Calisto, hablamos de Encélado, que es una luna de Saturno, y ahí hay una investigación también potente. Vamos a ver misiones en un futuro más o menos a medio plazo que van a ir a estas lunas e intentar ver si hay evidencia de que exista vida. De todos modos, fijaos, hay que ir a una luna que está súper lejos en el sistema solar, meterse en su superficie, taladrar un agujero de 20 o 30 kilómetros de profundidad, algo que no sabemos hacer ni en la Tierra, y ver qué hay debajo, ¿no? Entonces podéis imaginaros que esto no es nada sencillo, y que por lo tanto va a llevar unos desarrollos tecnológicos bastante importantes. Y en el sistema solar, ahí estamos, súper importante, súper apasionante, y ahí estamos, pero seguramente si encontramos vida, o es vida extinta,
o es vida en un sitio muy escondido, digamos, debajo de la superficie de una luna helada, ¿no? Si nos preguntamos, bueno, vale, estos potenciales sitios no son para nada parecidos a nuestra Tierra. Y podemos preguntarnos, ¿hay algún sitio parecido a nuestra Tierra en el universo donde haya vida tal y como la tenemos aquí? Es decir, que puebla la superficie del planeta y por tanto es altamente ¿no? abundante en esa superficie. Y ahí es donde entramos en el ámbito de los exoplanetas, ¿no? Buscar planetas que no orbitan a nuestro Sol, sino que orbitan una estrella distinta de nuestro Sol, cualquiera de las que hay en la galaxia. Y eso es lo que llamamos un exoplaneta. Entonces, podríais pensar intuitivamente, bueno, pues vamos a buscar exoplanetas, lo que hacemos es tomar un telescopio, apuntar a una estrella, tomar una foto y mirar qué hay alrededor de esa estrella, ¿no? Y eso realmente no sabemos hacerlo todavía. No tenemos tecnología para hacer esas fotos en general, ¿no? ¿Y por qué es así, ¿no? Y vamos a ver un poquito, vamos a imaginar que en una de las estrellas de tipo solar, parecidas al Sol, más cercanas a nuestro Sol, a nuestro sistema solar, hay un sistema planetario idéntico a nuestro sistema solar, a escala, con los 8 planetas y todo eso así. Y vamos, esa estrella es Tau Ceti. Tau Ceti es una estrella que está a tan solo 12 años luz de distancia, que es aquí al lado en escalas galácticas, y es una estrella parecida a nuestro Sol, y esto es un campo estelar, veis una imagen de la luna llena a escala. Imaginamos que alrededor de esta estrella hay un sistema planetario idéntico a nuestro sistema solar, ¿no? Y vamos a hacer un zoom en esta estrella desde la Tierra. Vamos a ir ahí donde está, concentramos la luz de esta estrella, más, y nuestro sistema planetario entero está dentro, embebido, dentro de este montón de luz que emite la estrella. Pero es tal montón de luz que si comparamos la luz que emitiría esta hipotética Tierra comparada con la luz que llega de la estrella, es un factor 1000 millones. Es decir, que para hacer una foto de una Tierra alrededor de esta estrella que es Tau Ceti, habría que sacar una foto con un contraste de 1 a 1000 millones. Es decir, que de cada 1000 millones de fotones que nos llega de esa estrella, uno solo vendría reflejado de la Tierra hipotética a su alrededor. Esa foto de tan alto contraste ahora mismo es imposible. No sabemos sacar una foto de estas características. Por tanto, ¿cómo hacemos para encontrar esos planetas? Pues no lo hacemos de forma directa, que sería este método, sacar una foto, sino lo que hacemos es, de forma indirecta, intentar ver qué está orbitando una estrella, viendo qué le pasa a la propia estrella, ¿no? Y eso es decir, que no vemos el planeta directamente, sino que vemos el efecto que el planeta tiene sobre su estrella. Y en eso se distinguen un montón de técnicas, ¿no? Y aquí en esta imagen hay unas cuantas de ellas. Si yo pregunto por el efecto Doppler, estos más jóvenes tenéis claro el efecto Doppler, ¿verdad? Esto es un efecto que varía la longitud de onda, la frecuencia de la luz, según el cuerpo se mueve, ¿no? Entonces, esas formas indirectas de encontrar planetas se basan o bien en ver cómo varía la velocidad de la estrella, o bien ver cómo varía la posición de la estrella, o cómo varía el brillo de la estrella. Y esto, de forma indirecta, nos permite deducir que alrededor de esta estrella hay uno o más planetas, ¿vale? Aquí tenemos lo que decía del efecto Doppler, velocidades radiales, la técnica de los tránsitos, y estas os las voy a contar en más detalle, pero además hay técnicas que permiten encontrar planetas viendo cambios en la posición, que le llamamos astrometría, viendo cambios en el tiempo, de cronometraje, que no voy a contar en detalle, o usar cuestiones un poco más curiosas como los efectos gravitatorios predichos por la relatividad general en lo que llamamos microlentes gravitacionales. Todos estos métodos de aquí, incluidos en esta parte roja, son los métodos indirectos. Y antes os engañé un poquito. Sí se pueden sacar fotos de planetas, en algunos casos muy extremos, cuando los planetas son tremendamente jóvenes, muy alejados de su estrella y muy, muy masivos. Y aquí tenéis una foto en la parte de abajo a la derecha. Esto es una imagen real de una estrella, que es esta parte de aquí, que hemos eliminado la mayor parte de la luz de la estrella, que era este residuo, y aquí con las letras B, C, D, E, son planetas muy grandes, 15 veces más que nuestro Júpiter, dando vueltas a esta estrella. Es decir, que en algunos casos concretos lo podemos hacer en el caso de buscar una Tierra completamente imposible, ¿no? Vamos a entrar un poquito más de detalle cómo hacemos con estos métodos indirectos. Y os voy a contar, como decía antes, el método Doppler, que tenéis ahí arriba a la izquierda, y el método de los tránsitos, ¿vale? En el caso de Doppler, bueno, es realmente sencillo. Imaginemos que tenemos un planeta que da vueltas a una estrella. La imagen, digamos, clásica de pensar que la estrella está parada y que el planeta se mueve a su alrededor, pues es errónea, como sabéis todos.
Ambos objetos orbitan alrededor de un centro de masas común. Por tanto, la estrella tiene un movimiento reflejo respecto al planeta. Veis aquí el centro de masas en esta cruz aquí, y veis que el planeta que no vemos da vueltas, pero la estrella también se mueve. Entonces, si esta estrella obviamente emite luz, tenemos aquí abajo un telescopio, y cuando la estrella se va y se viene y se va y se viene, pues esta luz está afectada por este movimiento y por tanto por el efecto Doppler cambia ligeramente su longitud de onda o su frecuencia. Esa longitud de onda se hace un poco más roja cuando la estrella se marcha, un poco más azul cuando la estrella se viene, y así este movimiento de vaivén. Entonces, si vamos y medimos de alguna técnica la velocidad de la estrella con función del tiempo, veremos que esta estrella a veces se acerca, a veces se va, se acerca, se va, se acerca, y esto nos puede permitir deducir de forma indirecta que hay un objeto que le da vueltas. Como podemos calcular o podemos medir cuál es la amplitud de este movimiento, de forma muy sencilla se puede calcular cuál es la masa del objeto responsable de este movimiento. Y uno hace los cálculos y a veces sale que esa masa puede ser una masa planetaria. Por tanto, ahí tenemos el caso de encontrar un exoplaneta, ¿no? ¿Veis? Y aquí una audiencia un poco más especializada. ¿Veis que de hecho no es la masa del planeta que medimos en proporción a la K, sino que medimos una masa mínima, porque hay un factor de inclinación? Si la orientación es distinta, esto puede hacer que la señal sea más o menos baja, y por tanto no podemos realmente medir la masa, sino una masa proyectada, digamos, sin entrar en más detalle. A la práctica, ¿cómo hacemos? Pues tomamos un espectro estelar, vemos unas líneas oscuras que están relacionadas con absorción de ciertos átomos en la atmósfera de esa estrella, y usando esto como marcador, pues cuando se va y se viene, se cambia esta longitud de onda, y usando la fórmula de efecto Doppler, eso llega a poder medir velocidades, ¿no? Cambios de velocidad. Y esta es la técnica que usamos, no con unas pocas líneas, sino con un montón de ellas. Esto es un espectro real del Sol, y veis aquí desde la parte más roja o infrarroja hasta la parte más azul, cada una de estas pequeñas bandas verticales es una línea de absorción, y esa línea de absorción tiene que estar en un sitio determinado, porque es un cálculo atómico. Entonces, cuando todas esas líneas se mueven en un vaivén, esto nos permite calcular la velocidad global de esta estrella, y que puede estar causada por un planeta que le da vueltas, ¿no? Y a la práctica hacemos esto, ¿no? Esto es el tipo de datos que utilizamos, ¿no? Un espectro estelar. Cada una de estas líneas, que son estas bandas oscuras, pues corresponde a un átomo distinto, a una especie distinta, en este caso cromo, por ejemplo, aquí está el silicio, el titanio, etcétera, y pues midiendo la posición con súper precisión somos capaces de ver estas variaciones, ¿no? Esta técnica se inventó hace un montón de años, de hecho desde que se inventó la espectroscopía, pero nunca se pudo observar o determinar velocidades con bastante precisión para intentar ver si se encontraban planetas. Los pioneros de hacer esto fueron dos astrónomos suizos, que ahora os hablaré de ellos, que consiguieron desarrollar un sistema un espectrógrafo lo bastante estable para poder medir velocidades con precisiones muy, muy bajas, del orden de metros por segundo, ¿no? O sea, una estrella se mueve a una velocidad de unos pocos metros por segundo. Y en un caso particular, la estrella 51 Pegasi, la estrella 51 de la constelación de Pegaso, pues vieron este vaivén. ¿Veis aquí velocidad en función del tiempo? Pues la estrella se acerca, luego se va, se acerca, se va, y este vaivén es lo que permite deducir que alrededor de esta estrella hay un cuerpo que la perturba, digamos, ¿no? La amplitud son 56 metros por segundo, y aquí lo chocante es el periodo, ¿no? El periodo de este movimiento, el periodo orbital de un cuerpo es el año, es lo que a nosotros nos dura. El periodo orbital de la Tierra son 365 días. Pues en el caso de este planeta, esta señal, son 4,2 días, ¿no? Y esto fue una tremenda sorpresa. Tremenda sorpresa, tan sorprendente que es un planeta que no debería existir, ¿no? Y eso fue lo que... Ahí es donde la ciencia es bonita, porque había personas que buscaron algo que la teoría predecía que no debería existir, pero aún así miraron y vieron que estaba, y por tanto decidieron que la teoría estaba incorrecta, ¿no? ¿Por qué no tendría que existir este planeta? Pues si imaginamos nuestro propio sistema solar, tenemos aquí el Sol aquí a la izquierda de la imagen, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, son los planetas de tipo rocoso, que están más cerca de la estrella, y la parte más externa del sistema solar tenemos Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, son los planetas de tipo gaseoso o gigantes helados, ¿no? Por tanto, el sistema solar, los planetas pequeñitos están cerca del Sol, cerca entre comillas, y los planetas más grandes están lejos. Con lo cual,
con esta técnica ya sabían en ese momento que era imposible encontrar una Tierra que tiene un periodo de un año. Y encontrar un Júpiter que tiene un periodo de 12 años, de 12 años o 11, iba a ser muy, muy complicado. Pero miraron y vieron esta señal de un planeta compatible con un planeta muy cerca de su estrella, que podemos ilustrar así, ¿no? Esta es la estrella 51 Pegasi, es exagerado, no os penséis que está tan cerquita, pero tenemos aquí un planeta tipo gigante, como Júpiter, súper cerca de su estrella. Tan cerca como 20 veces más cerca de lo que está la Tierra del Sol, y mucho más cerca de lo que está Mercurio del Sol también, que es más o menos 0,3 unidades astronómicas, ¿no? O sea, son 4,2 días, 0,05 unidades astronómicas y una masa mínima de este planeta de aproximadamente media masa de Júpiter. Pues este planeta, según la teoría existente en el momento, no se puede haber formado donde está, por tanto no debería existir. Hoy en día sabemos que no solo existe este planeta, sino que es el prototipo de un nuevo tipo de planetas que les llamamos Júpiteres calientes, y que hay un montón de ellos. No son súper abundantes, pero hay un montón de ellos. Y ahora sabemos que la teoría estaba incorrecta, porque no se forman aquí estos planetas por lo que queremos hoy en día, pero sí se forman lejos de su estrella y por un proceso llamado migración planetaria, pues se acercan a su estrella y ahí se quedan, ¿vale? No voy a entrar en mucho más detalle, pero que esto nos implica que, digamos, el paradigma que teníamos en ese momento, hace 30 años, ya os contaré, de cómo funcionan los sistemas planetarios, que pensábamos que todos eran iguales al sistema solar, pues el primer hallazgo dejó claro que hay mucha más variedad. Los autores del descubrimiento son estas dos personas. A la derecha, Michel Mayor, Observatorio de Ginebra, director de tesis de la persona que está aquí a la izquierda, que es Didier Queloz, y ambos pues publicaron un artículo, creo que era en octubre o noviembre de 1995, con el anuncio de este primer exoplaneta alrededor de una estrella normal, y que, por cierto, les valió el Premio Nobel de Física del año 2019 por este descubrimiento. ¿Cómo hacemos esto? Esto hace 30 años. De hecho, este año se cumplen 30 años de este descubrimiento. Y en general esta técnica de velocidades radiales la continuamos usando y la usamos además en el CSIC con un especial interés porque hay una infraestructura que se ha mencionado antes por parte de Aurora, que es Cármenes, que es un instrumento, un espectrógrafo súper preciso y tremendamente sofisticado, que está en el Observatorio de Calar Alto, en Almería, gestionado conjuntamente por el CSIC y la Junta de Andalucía, que nos permite encontrar planetas de este tipo hoy en día usando esta técnica. Estamos hablando de un telescopio de 3,5 metros, un sistema con 2 canales, este es el instrumento, son 2 tanques de vacío a los cuales llega la luz de la estrella y ahí se descompone en su espectro y podemos medir estas variaciones de velocidad tremendamente pequeñas. En el caso particular de Cármenes, lo hacemos en estrellas no parecidas al Sol, sino más pequeñas, entre la mitad de la masa del Sol y una décima parte más o menos, que es lo que llamamos enanas frías o enanas de tipo M, ¿no? Y Cármenes ha descubierto unos 70 planetas en total usando esta técnica de velocidades radiales. Os decía que os hablaría de otra técnica de búsqueda de planetas, que si esta os ha parecido complicada, que yo creo que no, la siguiente es súper fácil, ¿no? Que es lo que llamamos tránsitos planetarios. En este caso, vamos a imaginar que la órbita de un planeta está perfectamente alineada con nuestra línea de visión y, por tanto, una vez en cada órbita, ese planeta pasará, respecto a nuestra visión, delante de la estrella. Un planeta, que es una esfera oscura, porque no emite luz, delante de una zona brillante, que es la estrella, pues os hace que se produzca una pequeña disminución del brillo de la estrella, ¿no? Que es lo que llamamos un tránsito, que no deja de ser un eclipse. La profundidad o la cantidad de luz que pierde la estrella por ser tapada por el planeta es proporcional al radio del planeta. Cuanto más grande es el planeta, más profundo es ese tránsito. Y por tanto, ya se ve directamente que la medida de estos cambios de brillo de estrella no solo nos permite descubrir planetas, sino que además nos permite medir cuál es su tamaño. Y aquí lo veis, ¿no? Aquí veis un Júpiter, un planeta pequeño, un tránsito menos profundo, un planeta más gordo, pues un tránsito más profundo. Y esta es la pinta que tiene un tránsito real observado. De hecho, este es el tránsito que permitió hacer el primer descubrimiento usando esta técnica en el año 1999, fue por parte de David Charbonneau, y que de hecho justo el año pasado a él se le otorgó el premio Kavli también por este descubrimiento y otros más, ¿no? Y este es el método de tránsitos. Entonces podéis pensar, casi nada, ¿no? Vamos a apuntar un telescopio a una estrella y esperar a que la estrella tenga un tránsito.
Y cuando nos cansemos de esperar ahí, pues vamos a otra y esperamos ahí pues unos cuantos meses más a ver si tiene un tránsito. Pero claro, si hacéis números, veréis que la probabilidad de que, aunque la estrella tenga un planeta, esté inclinada como toca, pues es tremendamente baja. Pues ¿cómo hacemos eso? Pues no miramos una estrella, miramos un montón a la vez. Miramos centenares de miles de estrellas a la vez. ¿Y eso cuándo se hace de forma más eficiente? Pues desde el espacio. Entonces mandamos telescopios al espacio para observar campos estelares tremendamente poblados, con muchísimas estrellas, las observamos incansablemente, iba a decir día y noche, pero obviamente ahí no hace falta porque siempre es de noche, y se toma un montón de medidas y ahí se busca aquellas estrellas que tienen planetas y además tienen tránsitos porque están en la inclinación que toca, ¿vale? Las misiones que hacen esto, aquí tenéis una pequeña imagen de retrato de familia. La misión pionera es una misión francesa en colaboración con la Agencia Espacial Europea, que se llama COROT, que trabajó hasta el año 2012. El testigo lo tomó la misión Kepler, que fue revolucionaria, la misión de NASA, que estuvo un montón de años trabajando en esto, unos 9 años, creo. Luego, ahora mismo está en operación una misión que se llama TESS. Todos hacen lo mismo, mirar un campo estelar o varios, y ahí mirar, tomar medidas incansablemente hasta buscar momentos en los que se produce un tránsito. Y también estamos implicados en esta misión KEOPS, que se mencionó también antes, de la Agencia Espacial Europea, donde también se observan tránsitos de este modo. Es decir, que cuando vamos a buscar planetas con tránsitos, típicamente lo hacemos desde el espacio, que es donde podemos observar sin problemas de día y noche, y además en un entorno tremendamente más estable. Desde la Agencia Espacial Europea también estamos ahora trabajando en las etapas finales de otra misión que se llama PLATO, que tiene como objetivo no buscar planetas cualquiera, sino buscar planetas parecidos o muy parecidos a nuestra Tierra, alrededor de estrellas parecidas a nuestro Sol, y que sean especialmente brillantes, ¿no? Y responder preguntas como las que veis aquí, ¿no? Cómo se forman estos sistemas, hay otros sistemas solares allá afuera, hay planetas que sean potencialmente habitables, y esta misión, como veis, fijaos que no es un telescopio, sino es un montón de telescopios. Aquí tenéis, hay como, creo que son 26 telescopios, cada uno apunta a un sitio ligeramente distinto y con eso cubrimos una gran parte del cielo para tomar esas medidas, ¿no? Y si todo va bien, el año 27 tendría que lanzarse para empezar a buscar estas exotierras, ¿no? Pero planetas de tipo terrestre, pequeños, ¿no? Hablamos de Júpiter, hemos hablado de 59 Pegasi B antes, que es un gigante. Tenemos también planetas pequeños hallados con las misiones que hablaba antes, ¿no? Los más típicos se llaman supertierras, que son planetas un poco más grandes que nuestra Tierra, sin llegar a ser mucho más grandes, ¿no? Son planetas de unos pocos radios terrestres. Y ahora vamos a hacer un viaje virtual a la superficie de una de estas supertierras en este vídeo que vamos a ver, y veréis, ¿no? Bueno, vamos a irnos para allá. Además tiene un poco de banda sonora, pero se puede dejar así, ¿no? Aquí veis, ¿no? Si no se ve casi, pero aquí tenemos la estrella, que es una estrella parecida al Sol, y aquí tenéis el planeta que le da vueltas. Si os fijáis, es un planeta pequeño comparado con su estrella, es un planeta de aproximadamente un 40% más de radio que la Tierra. Y aquí veis cómo se ilustra, ¿eh? Tenemos una cara donde se pone ahí como muy caliente y una parte trasera donde es menos caliente. Es una supertierra caliente, la temperatura en la parte que le da el Sol son unos 2500 grados centígrados. Podéis imaginaros que cualquier roca pues estará en forma de lava, ¿no? Estará en forma líquida. Y aquí se ilustra de este modo, ¿no? Una curiosidad es que estos planetas tienen su órbita sincronizada, capturada por su estrella, con lo cual siempre dan la misma cara a la estrella. Hay una cara donde siempre es de día y una cara donde siempre es de noche. Una cara donde hace un calor horrible, 2500 grados, y una cara donde hace un poco más de fresco sin pasarse tampoco. Seguramente hace mucho calor en todos sitios. Y aquí, pues el artista que hizo este vídeo, pues se inspiró en esto, y aquí vemos cómo vamos viajando por unos cañones de lava en la parte oscura, y pasamos a la parte brillante, donde obviamente habrá un océano de magma, porque la temperatura así lo predice. Y estos, como estos, supertierras calientes, vemos un montón de planetas. Ahí son bastante abundantes. Antes os comentaba, si os habéis fijado, cuando hablaba del efecto Doppler, que el efecto Doppler nos proporciona una medida de la masa del planeta. Y también os decía que el tránsito nos proporciona una medida del radio del planeta. Pues si juntamos los dos, usamos efecto Doppler y usamos tránsitos, podemos empezar a hacer un poco de astrofísica planetaria, ¿no? Porque podemos pintar en un diagrama como este el radio del planeta en función de la masa del planeta,
y empezar a entender de qué están hechos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una serie de líneas de varios colores para distintas composiciones químicas, ¿no? 100% hierro, 100% roca, 100% agua, una mezcla de gases más ligeros, ¿no? Y viendo los puntitos observados, uno puede empezar a intuir, hombre, aquí abajo a la izquierda están los rocosos, más arriba pues empiezan a ser un poco más gaseosos y arriba del todo pues están los gigantes de gas, ¿no? Es decir, que podemos empezar a calcular densidades globales y a saber un poquito de qué están hechos estos planetas, ¿no? Y hay una línea importante de investigación, intentar comprender de qué están hechos o cuál es su estructura y cómo se relaciona esta con su formación, ¿vale? Y aquí hay un montón de trabajo que se está haciendo en este ámbito, cuando se puede tener a la vez masas y radios. Y lo que hemos visto, como veis ya se intuye aquí, es una sorpresa, diría yo, que se ilustra en esta imagen hecha por un artista, Martin Bartsch, que básicamente hay planetas de todos tipos, que es algo que no vemos en el sistema solar, donde hay planetas pequeños como nuestra Tierra, planetas gigantes como Júpiter y Saturno, y no hay casi nada en medio, ¿no? Aparte de Neptuno y tal. Pero en cambio en el universo vemos ahí un continuo de planetas. Vemos planetas muy pequeños como la Tierra, un poco más grandes, aún un poco más grandes, y gigantes enormes, ¿no? O sea que realmente hay una variedad bastante insospechada, ¿no? Y esto es uno de los grandes resultados que hemos visto, que no hay unas categorías bien enmarcadas de planetas, sino que hay muchos tipos allá afuera. Y si tengo que destacar, y ahora las 3 diapositivas creo que son las más importantes de la charla, el resultado más importante que hemos obtenido en estos últimos 10 o 15 años en este ámbito es la respuesta a la pregunta ¿cuántos planetas hay allá afuera?, ¿no? Y a partir de misiones como Kepler hemos podido determinar cuál es la abundancia de planetas. Significa cuál es la fracción de estrellas que tienen como mínimo un planeta. Y lo veis aquí en este diagrama de barras, ¿no? Estos son porcentajes. Si os fijáis, hay relativamente pocos gigantes, ¿no? Hay un 4, 5, 6% de estrellas con planetas gigantes. Es normal. A la naturaleza le cuesta construir cosas grandes. En la naturaleza siempre vemos que hay mucha más abundancia de cosas pequeñas que cosas gigantes, ¿no? Pues hay un 5% más o menos. Cuando vamos a Neptunos pequeños, supertierras o tierras, fijaos en las barras, ya suben por encima del 15%, a veces incluso por encima del 20%. Y esto es muy fuerte, ¿eh? Estamos hablando de porcentaje de estrellas que tienen al menos un planeta. Y aquí estamos hablando de que entre el 15 y el 20% tiene tierras o supertierras o mini Neptunos. Y si nos preguntamos que tengan algún tipo de planeta, pues llegamos a la conclusión de que al menos la mitad de las estrellas tienen planetas de algún tipo. Y la mitad es un número enorme, ¿eh? ¿Sabéis cuántas estrellas hay en la galaxia? Seguramente algunos lo sabéis, ¿eh? Pues del orden de 200.000 millones de estrellas. Y la mitad de 200.000 millones de estrellas es un número muy grande, ¿eh? Son centenares o decenas o un centenar de miles de millones, ¿no? Es decir que hoy en día creemos que de hecho es muy probable que en la galaxia haya más planetas que estrellas. Esta noche estrellada que podemos ver, pues imaginaos que de hecho hay todavía más que puntitos visibles de estrellas, todavía hay más planetas como el nuestro, parecidos al nuestro, ¿no? Por tanto, una imagen bucólica como esta, que es un campo estelar, ¿no?, tomada con un telescopio grande, y aquí veis estrellas apatadas, ¿no?, pues tenéis que imaginaroslo como algo así hoy en día, ¿no? Cada una de estas estrellas, o muchas de ellas, la mayoría, con su propio sistema planetario, ¿no?, que es algo que no sabíamos hace tan solo 15 años. Y de hecho, si os acordáis de la primera pregunta que hacía en la segunda diapositiva de mi charla, que decía, ¿hay algún planeta allá afuera? Pues los hay, y a patadas. Hay un montón de ellos, ¿no? Son realmente abundantes. Es decir, que el hecho de que una estrella cuando se forme también un sistema planetario, no es una excepción, es la norma, es lo más normal. Lo más normal es que la estrella se forme y además forme un sistema planetario a su alrededor, ¿no? Si os interesa un poco la estadística, esto es un diagrama que a muchos os puede parecer tremendamente aburrido. Hay conferencias de mi tema enteras hablando de este diagrama de aquí, ¿no? La gente se pasa una semana comentando este diagrama. Que lo que pone es aquí, periodo orbital en días, que esto es el año, lo que dura el año, y aquí la masa del planeta en el eje vertical, pues en masas de Júpiter en este caso. Y cada puntito de este diagrama muestra un exoplaneta descubierto con una técnica distinta. Y aquí veis los distintos colores o símbolos muestran la técnica que se ha usado para descubrir este planeta, ¿no? Y aquí, mirando eso, hay
bastantes cosas interesantes. Veis que hay unas zonas que hay unos grumos, digamos, ¿no? Que hay acumulaciones de planetas. Ahí arriba a la izquierda están los Júpiteres calientes. Estos que decimos que son muy grandes y están muy cerca de su estrella. Arriba, más a la derecha, esta zona de aquí, ya no me funciona el láser, aquí es un poquito, pues estos son los Júpiteres normales, como el nuestro, ¿no? En órbitas largas. Aquí están las supertierras, aquí abajo, y aquí abajo estarían las tierras, ¿no? Y estos grumos, digamos, son los que permiten intentar comprender cómo funciona un sistema planetario, cómo se forma y cómo evoluciona, entendiendo cuál es la abundancia de planetas en cada uno de estos tipos, ¿no? Y aquí veis los símbolos que ilustran los planetas de nuestro propio sistema solar. Aquí está Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y ahora, esta imagen os debería producir fuerte disconfort, ¿no? Una sensación de angustia, ¿vale? Y es porque, yo os he dicho antes que encontramos planetas y tal, y os decía que el sistema solar, pues, hay muchos sistemas solares por allá afuera, pero ¿cuántos puntitos veis donde estamos nosotros, la Tierra? No hay ningún puntito. Ni aquí donde está Marte, hay alguno donde está Júpiter, alguno quizá donde está Saturno, ninguno más en los otros, ¿no? Es decir, que os estoy contando que los planetas son muy normales y justamente los nuestros son excepcionales, ¿no? Y, pues, ¿qué pasa aquí, no? Bueno, lo que pasa aquí no es más que un sesgo observacional. Somos tremendamente eficientes encontrando planetas grandes cerca de su estrella, porque las técnicas que tenemos así lo permiten, y en esta diagonal de aquí, digamos, que no se ve ya, pero ahí es donde vamos perdiendo esta eficiencia. Nos cuesta mucho más encontrar tierras o encontrar planetas tan pequeños como Marte o como Mercurio. Cuando, por los cálculos que hacemos, va a haber muchos más donde estamos nosotros que los que tenemos ahora. O sea, van a ser mucho más abundantes las tierras, digamos, que estas supertierras o estos Neptunos, o estos Júpiteres. Por tanto, esto se va a ir rellenando y ahora, como decía Chema en su introducción, pues conocemos casi 6.000 exoplanetas y es esta distribución y un titular, no conocemos todavía ninguna exotierra. No hay ningún puntito que esté donde estamos nosotros. ¿Por qué? Pues porque la tecnología que tenemos no es suficiente para ir ahí. Y este es el objetivo a un futuro a medio plazo, digamos, ¿no? De estos planetas podemos preguntarnos, bueno, ¿dónde están, no? Y después hablaremos si podemos ir de excursión a alguno de ellos. Pues aquí está una imagen de nuestra galaxia, una imagen, un dibujo, bueno, no tenemos nunca una foto de este tipo. Aquí tenemos el núcleo de nuestra galaxia, tenemos los brazos espirales, y ahí donde está el centro de este pequeño círculo rojo es donde vivimos nosotros. La Tierra, el Sol, está en esa zona interbrazo, lejos del núcleo, a unos 20.000 años luz de la parte central de la galaxia, teniendo en cuenta que la galaxia mide unos 100.000 años luz, más o menos. Y la mayor parte, el 90 y tantos % de los planetas que hemos encontrado están dentro de ese circulito rojo, ahí, ¿no? A menos de 1.000 años luz de distancia. Y ahí es donde conocemos estos 6.000. Pero creemos, como decía antes, que hay más de 100.000 millones de planetas en la galaxia, ¿vale? Pues es que todavía muchos de ellos no los hemos encontrado. Hay tantos que incluso nuestra vecina más cercana, que se llama Próxima Centauri, la estrella más próxima a nuestro sistema solar, que está solo a 4 años luz de distancia, también tiene un sistema planetario. Tiene un planeta que se llama Próxima Centauri b, que es muy parecido a la Tierra en cuanto a tamaño, y de hecho también orbita a la distancia de su estrella para que quizá pueda tener agua líquida, y es un objeto, ¿no? Un planeta muy interesante, porque es el más cercano es el exoplaneta más cercano, no es el único en el sistema, hay al menos un par más de ellos, y esto ilustra cuán abundantes son los planetas, porque incluso nuestro vecino más cercano también tiene un sistema planetario. Y vamos más lejos y también los hay por ahí, ¿no? Y claro, vosotros podéis pensar, pues nada, vamos allá, ¿no? Vamos de viaje a Próxima Centauri b, ¿no? Y podéis imaginaros que nos tomamos ahí una nave estelar, ¿no? Y vamos a preguntarnos, a hacer la hipótesis de que los humanos, pues decidimos irnos a Próxima Centauri, hay un rato de recreo que tengamos, y hacer este viaje, y nos calculamos, nos tomamos la nave, vamos a imaginar que tomamos la nave más rápida que tenemos los humanos viajando hacia la zona interestelar, que se llama Voyager 2, se lanzó en los años 70, esta está yendo súper rápido hacia las estrellas, apuntamos esa nave Centauri, ¿no? Es la punta de tecnología actual, digamos, o digamos, velocidad máxima que los humanos podemos obtener, y nos vamos a Próxima Centauri b. ¿Vosotros imagináis cuánto dura ese viaje? Una idea de si ese viaje es concebible, ¿no? Con la nave, repito, más rápida que hemos fabricado nunca los humanos, ¿no? 75.000 años.
Este es el viaje que la tecnología actual humana pues nos permite ir a la estrella más cercana. Nosotros, imaginaos. O sea, cuando miréis Star Trek o la Guerra de las Galaxias y tal, que van de un sitio para otro, la galaxia, bueno, pues fijaos lo que implica un viaje interestelar, ¿vale? Es algo que obviamente está todavía muy lejos de la tecnología humana. Quién sabe si en un futuro llegaremos ahí, pero está realmente muy lejos. Bueno, aparte de los planetas que hemos encontrado muchos sistemas múltiples, como decía antes, algunos sistemas planetarios increíbles, ¿no? Y ahora os voy a mostrar un vídeo que viene con banda sonora también, y veréis aquí 450 sistemas planetarios donde los planetas orbitan alrededor de su estrella. Arriba a la izquierda veréis nuestro sistema solar, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y arriba a la derecha veréis un relojito que cada vez que pase un número es un día más de los nuestros, ¿vale? Y aquí veréis, porque veréis que hay mucho movimiento, pues que hay sistemas planetarios y el tamaño del planeta es proporcional al que toca y el ritmo en el que se mueve la órbita pues es proporcional a lo que dice, es el que dice el reloj de arriba, ¿no? Venga, vamos allá. Es para quedarse un poco aturdido. Vamos a dar un poco más de caña a la música. Vale. Como decía, arriba casi no se ve, pero ahí arriba a la izquierda estamos en serio. Aquí está el reloj. ¿Veis lo aburridos que somos? Vamos tremendamente lentos, pequeños planetas y tal. Y aquí veis sistemas de lo más sorprendentes. Sistemas con planetas enormes, con compañeros pequeños, planetas que se mueven muy rápido alrededor de sistemas múltiples tremendos. Y ahora nos vamos a hacer un zoom a la zona de la altura máxima. Ahí, donde todo esto se ve. Recordad, cada vez que os falta un número es un día. Y aquí hay sistemas compactos con un montón de planetas, hay de todo. El que está en el centro de la imagen, si lo veis, son 3 planetas. Cada fotograma es un solo. Y aquí veis combinaciones de todo tipo variedad. Sistemas con un montón de planetas súper compactos. Y repito, aquí hay 3. Podéis ver el favorito que tengáis. Realmente esto ilustra, es un vídeo así curioso, pero ilustra la capacidad de la naturaleza de construir sistemas como estos. Y de hecho, estos planetas existen, obviamente, y están alrededor de estrellas que uno puede mirar con un telescopio y mirar ahí y decir, mira, alrededor de esta estrella hay un sistema planetario como el que hemos observado en este vídeo, ¿no? Y esto es la capacidad de la naturaleza de construir planetas, y como veis aquí, parámetros desconocidos para el de las órbitas cercanas. Aquí tenemos Mercurio, que nos parece... Todos estos, la mayoría, están mucho más cerca de su estrella que Mercurio de nuestro Sol, con lo cual tenemos sistemas dinámicamente muy empaquetados cerca de su estrella. Esto ha sido una sorpresa, no era de esperar en ese sentido. Y ahora os voy a hacer la parte de examen de la charla, ¿vale? Os voy a hacer 3 preguntas. A ver qué tal, cómo lleváis la ciencia ficción. Algún friki tiene que haber por aquí, ¿no? Una audiencia de este estilo. Vale, bueno, voy a preguntar 3 cosas, ¿no? Sobre la película La Guerra de las Galaxias, pero las buenas, las del año 70, ¿no? ¿Vale? Y voy a preguntar, a ver si os acordáis, esto es más joven, a ver qué tal. ¿Cómo os acordáis, si os acordáis el nombre del protagonista de la película de La Guerra de las Galaxias? Chicos, de rubito. ¿Qué? Ah, Luke Skywalker, ¿no? Hay que ver cine fantástico. Esta era la fácil, ¿eh? Ahora la siguiente. ¿En qué sitio, qué planeta creció Luke Skywalker? ¿Cómo se llamaba? Tatooine. Muy bien. Esta era la intermedia. Y ahora difícil. ¿Qué característica muy definitiva tiene Tatooine? Por ahí el ha oído, ¿eh? Que tiene 2 soles, ¿no? Que no es un planeta que no orbita una estrella, sino orbita a 2. Bueno, pues ya tenemos, creo que ahora llevamos 17 Tatooines encontrados. O sea, en esta colección de 6.000 planetas hay 17 de ellos que tienen no una estrella central, sino 2 estrellas centrales. Con lo cual, en el cielo de ese planeta se ven 2 soles, no uno solo. Y aquí veis la imaginación no sé qué ha pasado, no le ha gustado a Tatooine, ¿eh?
Ahora aquí está. Aquí veis al chico este, Luke Skywalker, mirando una puesta de soles, ¿no? Hay que ir con cuidado aquí. Y bueno, justo antes de que pasaran cosas muy chungas. O sea que... Y por tanto, hemos visto que incluso la imaginación de los de ciencia ficción más extrema, pues ya está siendo superada por la realidad, ¿no? Y aquí veis fotogramas de otras películas, y aquí os lo dejo, ya no pregunto. Interstellar, mundos de helados, mundos de agua, creemos que están, todavía no hay evidencias muy fuertes, y ahí hay uno para los super frikis de ciencia ficción, que es Crematoria, que es un mundo de crónicas de Riddick, que es uno de estos que tiene la mitad quemada y la otra mitad menos quemada, y de estos también encontramos, ¿vale? Y este sitio, ¿sabéis dónde es? Esto es un dibujo que también representa un sitio de una película de ciencia ficción. ¿A alguien le suena? Avatar, muy bien. Claro, pero mira, ya es la siguiente respuesta. Avatar sucede en un sitio que se llama Pandora. ¿Y Pandora qué es? Una luna, ¿no? Pandora es una exoluna. Es un objeto, o sea, veis aquí en primer plano y ahí veis un Júpiter, un gigante enorme, que es una luna de este planeta. Y podríais preguntarme, ¿existen exolunas? Bueno, pues creemos que sí, pero no hemos encontrado todavía ninguna. Y no la hemos encontrado no porque no existan, sino porque es muy difícil, porque estamos hablando de buscar algo pequeñito que da vueltas a algo pequeñito que da vueltas a una estrella enorme, con lo cual todavía no se conoce ninguna exoluna, pero pensamos que las habrá y las habrá en abundancia. Bueno, y aquí voy a hacer un salto ahora y comentar, en 10 minutos que me quedan más o menos de charla, cómo, además de medir masas y radios de planetas, cómo estudiamos de qué están hechos los planetas. Y la técnica más potente para estudiar esto son los tránsitos planetarios. Imaginemos que tenemos un planeta que transita por delante de su estrella y medimos la profundidad de ese tránsito en función de la longitud de onda, del color de la luz. Si este planeta es un círculo oscuro sin atmósfera, pues esto será constante. El tamaño del planeta no variará con la longitud de onda. Pero imaginemos que alrededor de este planeta hay una atmósfera. Una atmósfera es una capa gaseosa. Esta capa gaseosa es semitransparente. Hay algunas longitudes de onda en las que transmite y otras en las que es opaca, dependiendo de las composiciones químicas, ¿no? Si hay dióxido de carbono o metano o nitrógeno, pues será opaca a las transiciones de estos gases. Por ejemplo, nuestra atmósfera es opaca al ultravioleta porque está el ozono, y es opaca al infrarrojo porque está el vapor de agua. Pues imaginemos que observamos este tránsito planetario a distintas longitudes de onda y observamos unos ciertos cambios. Estos ciertos cambios de tamaño aparente del planeta vienen dados por los cambios de opacidad de este anillo de atmósfera. Si es opaco, pues el tránsito va a ser más profundo porque tapa más. Si es transparente, el tránsito va a ser un poco menos profundo porque tapa menos. Y de esta forma que se tapa, digamos, esta función de la radio en función de la longitud de onda es lo que llamamos el espectro de transmisión, que nos permite relacionar esto con la composición química de la atmósfera de este planeta, porque este espectro nos dirá cuáles son los compuestos químicos que son responsables de esa absorción. Por cierto, la técnica fue desarrollada por Sara Seager también en el año 99 y le dieron también el premio Kavli justo el año pasado, ¿no? A la práctica, ¿cómo se hace esto? Pues se toman datos de tránsitos, como veis ahí a la izquierda, a distintos colores, longitudes de onda, y se mide cuál es la función, la profundidad de este tránsito, ¿no? Pero hay que hacerlo con precisiones tremendas, hay que hacerlo de partes por millón, porque el anillo de la atmósfera es muy pequeñito, y si absorbe o no absorbe, pues cambia muy poquito esa profundidad de tránsitos. Vamos a hacer un experimento y vamos a conseguir que con vuestros ojos veáis un espectro de transmisión y una absorción por un compuesto químico. Esto es un tránsito del exoplaneta WASP-39b tomado con el telescopio James Webb. Si os fijáis, hay unos puntitos que son las observaciones y ahí en negro tenéis la media de esas observaciones, ¿vale? Y arriba a la derecha veis la longitud de onda, 3 micras. Ahora voy a lanzar un vídeo, este vídeo se va a animar, y veréis que en cierto momento el tránsito se hace más profundo. Es el momento en el que hay opacidad
por parte de un compuesto químico en esta atmósfera. Y lo veréis con vuestros propios ojos. Vamos a verlo. ¿Lo habéis visto? Se ve claramente, ¿eh? Y ahora os podéis fijar, si queréis, en la longitud de onda y después me decís dónde lo veis, ¿no? Aquí. Fijaos arriba. Cuatro y algo micras, ¿verdad? Pues si uno va y pinta esto, ¿no? Es esta gráfica de aquí, del telescopio Webb, es una transición bastante potente del dióxido de carbono. Por tanto, viendo esta profundidad que ha cambiado, es este espectro que tenéis aquí, y este bulto que hay aquí es un espectro de transmisión de este objeto, que es WASP-39b, y donde este bulto pues ilustra que en la atmósfera de este planeta hay dióxido de carbono, y lo hay en abundancia, suficiente para hacer esta atmósfera opaca. Esto lo hemos hecho en plan industrial con el telescopio James Webb, y aquí veis, estos son datos reales, estos son estos tránsitos increíbles, de hecho yo veo esto, es alucinante, y aquí a la derecha veis unos cuantos espectros de unos cuantos de estos planetas, típicamente Júpiteres calientes, y veis que dióxido de carbono, dióxido de azufre, monóxido de carbono, metano, amoníaco, agua, y ahí veis distintos compuestos químicos que están presentes, o no, en algunos casos, en las atmósferas de estos planetas. ¿Vale? Esto que ahora hacemos con el telescopio Webb, que está trabajando tremendamente bien, se va a hacer también en el futuro con una misión que se llama Ariel, que estamos desarrollando desde la ESA, que tiene lanzamiento previsto en 2029 y que va a hacer este tipo de investigación no para una o dos o tres o cinco atmósferas planetarias, sino para 1 millar de ellos. O sea, unos 1000 planetas, intentar entender cuáles son los compuestos químicos que tienen en sus atmósferas. Y en el último, tengo 5 minutillos más, ¿sí? La última parte es el siguiente salto. Y es, vale, tenemos planetas, sabemos de qué están hechos, o podemos saber de qué están hechos. ¿Y vida? ¿Podemos saber si un planeta está habitado? Bueno, pues ahí, como os decía antes, el punto crucial es la existencia de agua líquida, ¿no? Si nos miramos el sistema solar o cualquier sistema planetario, obviamente la temperatura aumenta cuando nos acercamos hacia el Sol. Hay una parte del sistema solar donde el agua está en forma de hielo, otra parte donde el agua está en forma de vapor y, oh sorpresa, aquí estamos en el sitio más adecuado del sistema solar, que es lo que llamamos zona habitable del sistema solar. Que fijaos, también incluye Marte, ¿eh? Marte está ahí en la zona verde. Entonces, la zona habitable se define como la zona donde un planeta rocoso que esté incluido en esa zona habitable, esa distancia, puede tener agua líquida en la superficie, ¿no? Y si os preguntáis de estos 5.900, ¿cuántos tenemos en la zona habitable o planetas en estado adecuados? Son estos 29. ¿Vale? Esto es una ilustración de lo que llamamos planetas potencialmente habitables. Y aquí están ordenados por orden de distancia. Desde el primero es Próxima Centauri b, y ahí vais viendo a los que tenemos ahora, que son estos que decía. Y vale la pena decirlo también, que de todos estos, los que están en el círculo los hemos encontrado nosotros, en el grupo de investigación que tenemos. O sea, la mayor parte de los planetas habitables, y todos los más cercanos, o casi todos, los hemos encontrado desde aquí, y muchos de ellos con cármenes, por cierto. Es decir, que ha sido un contribuidor tremendo a estas mejoras, ¿no? Y aquí, como os decía, tenemos planetas, 29 planetas potencialmente habitables, que significa que tienen el tamaño adecuado para ser rocosos y que están en la zona adecuada para tener agua líquida. Claro, pero esto hay un paso más, que es que el planeta sea habitable, que significa que tenga agua líquida en la superficie. De estos 29, no sabemos si alguno la tiene. Y hay un paso más todavía, que es que sea habitado. De estos que además tienen las condiciones adecuadas, en qué casos pues aparece vida en la superficie. Obviamente, tampoco lo sabemos. Y podemos especular en cuántos de ellos pues iban a ir los humanos ahí y poder pasearse tranquilamente. Todavía, obviamente, sabemos menos y probablemente serán pocos. ¿Podemos intentar bajar en esta escalera para buscar planetas habitables y habitados? Y la respuesta es sí. Y ahora aquí, como hay una especie de un poco de variedad de edades en este auditorio, va a haber una foto de un señor aquí arriba a la derecha que algunos de vosotros, más bien en las primeras filas y tal, diréis, hombre, es muy obvio que en este señor. Pero los de allá abajo, a ver qué tal. ¿No? Obviamente.
La sección juvenil y de juventud, ¿os suena a este señor de aquí arriba a la derecha? No, ¿eh? No es un youtuber famoso ni nada. Este se llama Carl Sagan, y fue un científico y divulgador que muchos de los que nos dedicamos hoy en día a la astronomía pues, fuimos inspirados por una serie que se llama Cosmos, que dice este señor, pero además de ser un gran divulgador, era un gran científico, y lo que hizo fue proponer una forma de encontrar vida en planetas de forma remota. Y lo hizo pidiendo que una misión que se iba a Júpiter, que se llama la sonda Galileo, que se lanzó en el año 1989, esas sondas utilizan unas técnicas para irse al sistema solar más externo, que se llaman asistencias gravitatorias, y por tanto pasó varias veces por planetas cercanos al Sol, dándose un empujón, digamos, ¿no? Dos de esos pasos fueron cerca de la Tierra en el año 1990 y el año 92, y Sagan pidió que los instrumentos de esta misión se enfocaran a la Tierra y tomaran datos. Y el resultado de estos datos le permitió a Sagan publicar un artículo en la revista Nature que decía: he encontrado vida en la Tierra, ¿no? Una perogrullada, pero ¿cómo lo hizo? Bueno, no lo hizo bajando aquí y sacando fotos, sino que lo hizo desde el espacio, buscando qué gases hay en la atmósfera de la Tierra que nos permitan deducir que en la Tierra hay una biosfera, hay un sistema habitado, una actividad biológica activa, ¿no? Y estos gases que nos indican que en la Tierra hay vida, es lo que llamamos bioindicadores. ¿Qué gases hay aquí? Pues lo que estamos respirando. El oxígeno es un bioindicador. De hecho, el oxígeno en la Tierra proviene de la vida hace 2.200 millones de años. Pero no solo hay oxígeno, sino además hay otro gas en muy poca abundancia, se llama metano, y el metano es un gas altamente reductor, y el oxígeno altamente oxidante reaccionan fuertemente y por tanto se destruyen uno a otro. El hecho de que tengamos simultáneamente oxígeno y metano en la Tierra es un buen, que significa que hay una fuente continua de vida, de metano, que proviene de la actividad biológica. Y la idea, pues, es hacer esto, es ser capaces de encontrar, de tomar espectros de planetas, en este caso, o en transmisión, como os decía antes, o incluso mejor, en imagen directa, o en fotos, como os decía, que se podrá hacer en un futuro directamente, y ver qué compuestos químicos tiene esa atmósfera y si tiene una mezcla de gases que no se puede explicar de forma abiótica. Si no se puede explicar de forma abiótica, significa que hay una fuente continua de esos gases, que es la vida en la superficie, ¿no? Aquí veis ejemplos, ¿no? Por ejemplo, gases que están en Venus, que nos indican que Venus no es un planeta habitado, y en cambio otras combinaciones de gases que están en la Tierra que nos indican que la Tierra es un planeta habitado. Esto puede parecer ciencia ficción, y no lo es. Hay misiones ya que están en desarrollo para aplicar esta técnica. Hay una que es en NASA que se llama Habitable Worlds Observatory, que se está desarrollando, un telescopio espacial, una técnica que se llama coronografía, tapar la luz de la estrella para ver lo que hay alrededor. Hay otra misión europea que se llama LIFE, que utiliza una técnica un poco distinta, pero el objetivo de ambas es tomar fotos de planetas. Tomar fotos de planetas y tomar datos de los espectros de estos planetas para ver si en las atmósferas de estos planetas hay indicios de compuestos químicos que se relacionan con la vida. La mala noticia es que esto es para los 2040, ¿vale? Y a mí esto me molesta, porque ya lo veo. Por tanto, faltan como unos 20 años para que esto funcione, pero si hay recursos y tal, la tecnología está avanzando rápidamente para llevar a cabo misiones de este tipo, que tiene como objetivo, pues, buscar y caracterizar exotierras, ¿no? Y acabo con esta imagen, que es una imagen icónica. ¿Alguien sabe qué es esta imagen? Algunos sí, ¿verdad? Esto se llama el punto azul pálido, que por cierto lo bautizó así también Carl Sagan, en un libro que tiene y otros textos, que es una imagen tomada por la sonda Voyager 1, el año 1990, desde 6.000 millones de kilómetros de distancia, viendo hacia donde está la Tierra. Este puntito de aquí, esto es la Tierra. Esto es nuestro planeta en un píxel, ¿no? Aquí tenéis, este es el plano del sistema solar, esta es la Tierra. Pues el objetivo de estas misiones que os contaba ahora es tomar datos de estos puntos azules pálidos alrededor de estrellas más o menos cercanas, estas exotierras, para ver si de una vez por todas encontramos algún signo de actividad biológica, actividad química biológica. De nuevo, un hallazgo indirecto que no directo. Vamos a ver los productos de la vida, no vamos a ver la vida en acción, digamos, ¿no? Pero bueno, nos conformaremos. Muchas gracias.
y estoy segura que hay preguntas. Muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante y muy didáctica. Has mencionado muy brevemente que la práctica totalidad de los exoplanetas que habéis visto están todos uno al lado del otro. Me imagino los otros poquitos no deben estar muy lejos. ¿Hay algún motivo para pensar que la distribución va a ser distinta en distintos puntos de la galaxia? A lo mejor, me invento, en el núcleo hay menos planetas, fuera hay más. No sé, si podías elaborar un poco en eso. Sí, la verdad es que no sabemos. Hemos encontrado algunos planetas cerca del núcleo. Hay una técnica que antes he comentado, las microlentes gravitacionales. Esto nos permite estudiar estrellas que están bastante más cerca en lo que le llamamos el bulbo de la galaxia. Y ahí vemos una abundancia de planetas bastante parecida a la que tenemos aquí. Es una técnica que muestrea otras zonas. No esperamos que existan grandes variaciones. Obviamente, cuanto más, digamos, más denso sea un entorno estelar, más probable es que los sistemas planetarios tengan unas disrupciones, ¿no? Pierdan planetas. Y aquí, cuando tenemos no una colisión, es un acercamiento de dos estrellas, puede ser que el sistema planetario quede perturbado. Entonces se pierdan planetas. Y además los planetas también pueden interactuar entre ellos. O sea que hay una evolución de sistemas planetarios. No vemos evidencia de que haya grandes cambios, pero cuanto más denso sea el entorno estelar, menos ricos en planetas tendrían que ser los sistemas. Por ejemplo, en los cúmulos globulares, donde hay una gran densidad de estrellas, no ha habido todavía ningún hallazgo de exoplaneta en ningún cúmulo globular. Probablemente es demasiado denso para que se formen discos protoplanetarios, ahí se formen los planetas y sobrevivan a estas interacciones entre estrellas. Pensaba que preguntabas también por lo compactos que son estos sistemas planetarios, ¿no? y tan cercanos que están entre sí también, ¿no? Y esta es otra sorpresa que comentaba antes, que dinámicamente vemos sistemas planetarios muy empaquetados. O sea, si tú vas acercando planetas hacia el centro del sistema planetario, pues llegas a un límite. O te caen a la estrella, y si las acercas entre ellos, pues pasan a ser órbitas no estables. Pues encontramos que el sistema solar es tremendamente relajado desde un punto de vista dinámico, hay mucho espacio, y en cambio hay un montón de sistemas donde está todo mucho más empaquetado. Y la derivada de esto es que nos estamos perdiendo todos los que están, digamos, esparcidos. O sea, los hay mucho más, menos densos que todavía nos cuesta un montón encontrar, ¿no? O sea, que hay un montón de casos curiosos. Sí. Muchísimas gracias por la charla, realmente ha sido fascinante. Tengo una pregunta que es mera curiosidad e ignorancia. Has estado hablando sobre sistemas solares con una estrella y algunos con dos. ¿Se sabe de la existencia o creéis que existen sistemas con más de dos estrellas? Sí, de hecho he comentado los Tatooines, que serían dos estrellas y un planeta dando vueltas a las dos. Hay sistemas estelares múltiples con más, con dos estrellas, una tercera, una cuarta, incluso una quinta, sexta. Lo que pasa es que cada vez es más difícil hacer que un planeta le dé vueltas a todas, ¿no? Entonces, lo que sí hay muchos casos en el que tiene sistemas binarios o ternarios o cuaternarios estelares y el planeta da vueltas solo a una de esas estrellas, pero viene en un sistema múltiple, ¿vale? Pero digamos, está orbitando a uno de los miembros de ese sistema estelar. Es poco probable porque ya podéis imaginar, no es nada fácil, tener un sistema binario que alrededor se forme este disco protoplanetario, que acabe formándose un planeta y que todo continúe ahí sin moverse mucho. Es un sistema bastante inestable en general. Cuando tienes más estrellas, siempre son sistemas jerárquicos. Tienes dos estrellas cerquita, una más lejos. Si están demasiado cerca, no es estable. Otra todavía mucho más lejos. Y por tanto, es cada vez más complicado tener un planeta que les dé vueltas a todas. En sistemas binarios se los hay. En más jerarquía no se ha visto nunca. Y creo que no va a haber. Porque no puedes construir un planeta en un disco protoplanetario que esté dándole vueltas a un montón de estrellas a la vez, ¿no? O sea, con los binarios, con los Tatooines, ya está. Hasta allí llegamos. Muchas gracias por esta charla, súper interesante. Es bonito ver gente joven, nuestros futuros científicos y científicas. Dos preguntas, una cosmológica y una biológica. La única forma de viajar distancias interestelares hoy en día sería
dominar la gravedad, ¿no? Doblar el espacio-tiempo. Esto quizás es más ficción que ciencia. Y la biológica yo creo que las formas de vida alternativas a la Tierra no deben de ser necesariamente basadas en agua líquida. Podemos pensar en metano líquido, en amoníaco líquido o formas de vida distintas. Sí, muy interesante. Tema de los viajes interestelares. A nosotros nos parece que un viaje de 100.000 años es largo, ¿no? Pero porque tenemos un bloqueo mental, que es que cualquier cosa que no pase en nuestras escalas vitales nos parece demasiado larga. Pero imaginemos que no es que los humanos tengan que viajar a un sitio, sino que la humanidad viaje a un sitio. Y es una distinción importante. Puede no preocuparnos que sea el mismo individuo que vaya a un sitio a otro, sino que sea nuestra civilización. Con lo cual, viajes de centenares de miles o millones de años pueden ser asumibles en esta escala, digamos, siempre y cuando la humanidad, digamos, tengamos previsto durar tanto, que estamos haciendo números para que no sea el caso. Y entonces, por tanto, sí que podemos pensar en formas más rápidas de viajar, y hay formas, ¿no?, con física exótica, agujeros de gusano, dominar la gravedad, porque el límite está en la velocidad de la luz, en el espacio en vacío. Pero también podemos pensar en que quizá nos lo podemos tomar con más calma, y estas prisas, digamos, que tenemos para ir de un sitio a otro, pues hacer que el viaje sea un poco más relajado. Una vez calculé que creo que con un Vespino te puedes cruzar la galaxia en 1.000 millones de años, más o menos. Entonces, bueno, cuestión de paciencia, ¿verdad? Y en cuanto a biología, que me comentabas, otras químicas posibles, sin duda. Sin duda. Sin duda, tenemos una visión tremendamente cerrada y tremendamente pequeña de lo que puede abarcar la vida en cuanto a química posible, ¿no? Y ahora nos basamos en una química orgánica, química del carbono, en un solvente universal que es el agua líquida. Entonces, ¿podríamos pensar en químicas distintas con disolventes distintos? Sin duda. Cuando probablemente hay algún biólogo en la sala, hablando con los biólogos, es difícil pensar en una biología tan eficiente como esta, como la que tenemos ahora mismo del carbono. Y además hay un motivo práctico, motivo que es el que me gusta comentar, y es que si tenemos que ser capaces de ver un sistema con unos bioindicadores y ser capaces de interpretar eso como actividad biológica, o es una biología parecida a la nuestra, o no vamos a saber interpretarlo. Entonces, de momento nos ponemos algo poco ambicioso, que es buscar ecosistemas o buscar sistemas con una química parecida a la nuestra, química orgánica con agua líquida, de modo que podamos interpretar qué es lo que estamos viendo. Y a partir de ahí, ensanchar miras, digamos, viendo casos en los que esto no ocurra o sea un poco más colateral, para intentar ver si hay biologías alternativas posibles. Por un motivo práctico, tenemos que centrarnos en algo que sabremos entender cuando lo veamos, ¿no? Ojalá haya mucha más variedad en el universo en cuanto a vida, ¿no? Quería saber si la fórmula de Drake todavía es útil para calcular buenísimo. probabilidades de vida. Fórmula de Drake. Mira, tengo en algunas charlas hablo de la fórmula de Drake. Fórmula de Drake, para los que no estén al tanto, es una fórmula que calcula el número de civilizaciones comunicativas en un instante dado en la galaxia. Esto es n mayúscula. Y esto se calcula como un producto de 7 términos. 7 términos que son la tasa de formación estelar, cuántas de esas estrellas son de tipo solar, en cuántas existen planetas parecidos al nuestro, bla, 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 ¿no? Y yo conocí al señor Frank Drake, murió hace 3 años o así, y una bellísima persona. Pero en su fórmula, es que esto es hasta en YouTube, no tiene capacidad predictiva, ¿vale? Es una fórmula que no permite predecir n, porque los términos que multiplica son términos que no sabemos cuántos son hasta que tengamos la respuesta. Por ejemplo, ¿qué fracción de estrellas desarrolla vida inteligente? Bueno, es cuestionable que esté aquí, o sea, que imaginaos en otros sitios. ¿Qué fracción de esa vida inteligente es comunicativa? Esto es psicología alien, ¿no? ¿En cuántos hay vida inteligente y en cuántos deciden hablar, ¿no? Esto es algo que tú solo sabrás si preguntas, ¿no? o escuchas y ves cómo hay comunicación. Es decir, que la fórmula de Drake tiene un ámbito, digamos, para ordenar pensamientos, pero no para hacer predicciones sobre el número de civilizaciones. Hay mucha gente que me dice, hombre, mucho será que con tanto espacio, tanta estrella, tanto planeta, no haya vida por todas partes y además vida inteligente a tutiplén. Bueno, eso depende de factores que pueden ser tremendamente improbables. Imaginaos que hay 100.000 millones de planetas como la Tierra allá afuera con las condiciones adecuadas. Y yo os digo, bueno, pero la probabilidad de que aparezca vida de la nada, que llamamos abiogénesis, es 1 entre 1 trillón. Pues estamos solos.
O sea que hay grandes factores puestos aquí. Ojalá no sea el caso, ¿no? Pero en el caso de la ecuación de Drake, hay factores tremendamente desconocidos con probabilidades que pueden ser un 100% o una entre 1 trillón que no sabemos poner. Drake, que era un señor optimista y que buscaba dinero para hacer esto, le salió en 10.000. Que a fecha de hoy hay 10.000 civilizaciones comunicativas en la galaxia, que de momento no hemos oído todavía. Se está escuchando un poquito y hay alguna señal interesante, pero no ha habido ninguna que sea concluyente. Sí, sí, sí. Sería una pasada. Ojalá. Hola, tenía una pregunta que no es estrictamente científica. ¿Cuánto dependéis para avanzar de lo que haga la NASA y los recursos de la NASA? Y si ahora estáis viendo cómo paliar los problemas de financiación de la NASA. Sí, súper interesante. Como sabéis, la NASA está en tremendas dificultades. Se habla que para el presupuesto del año fiscal 2026 el presupuesto se va a recortar a la mitad, que básicamente significa matarlo todo, porque no se puede continuar. Se habla de que el telescopio James Webb, que está siendo una pasada, se va a recortar el presupuesto en un 20%, que también significa un recorte tremendo. Con lo cual es muy preocupante. Mis colegas norteamericanos, y en particular los que están en NASA, están tremendamente preocupados y obviamente se habla de que algunos se quieren ir porque no ven un futuro a la ciencia, al menos en los próximos años, ¿no? Por suerte, a nosotros no nos afecta especialmente en el ámbito de espacio, porque tenemos la Agencia Espacial Europea. NASA y ESA tienen misiones en colaboración, por ejemplo, Telescopio Webb, pero no siempre. Por ejemplo, en el caso de Ariel, en el caso de Plato, hay participación norteamericana de NASA, pero no es central, o sea, es accesoria, con lo cual podemos tirar adelante sin más problemas. Y obviamente se buscan nuevas alianzas en otros sitios. China había caído en desgracia en cierto momento, ahora se vuelve a hablar que va a ser un partner interesante. Y India es muy potente en temas de espacio y evidentemente pues, el estado más poblado de la Tierra, con lo cual tiene un potencial también interesante. Japón está en complicación, Rusia ahora está prohibido. Con lo cual, ahí tenemos, geopolíticamente hay un efecto. Por suerte, teniendo la Agencia Espacial, la ESA, pues eso nos permite una independencia. Y estas misiones no van a sufrir en este sentido. Pero sí sufre cualquier colaboración con NASA, eso sin duda. Y no va a surgir propuestas nuevas. Antes os he hablado de la misión esta HWO, ¿no? Habitable Worlds Observatory, 2040 y tantos, ya veremos. Ojalá pase, pero está complicado. Una pregunta muy rápida. El mes pasado tuvimos una noticia sensacionalista sobre el descubrimiento de dimetilsulfuro en un planeta. De hecho, creo que es por el web. Quería saber un poco tu opinión. Sí. Si los que estáis un poco informados en noticias habréis visto titulares del estilo de hallada vida en un exoplaneta a 120 años luz, ¿verdad? Eso ha salido a tutiplén. Bueno, esto son observaciones con el Hubble de un planeta que se llama K218b, que es un planeta bastante más grande que nuestra Tierra, unas 2,5 veces su radio, situado en la zona habitable de su estrella. Pero no puede ser un planeta rocoso tal y como es la Tierra. Y hay un debate si puede ser un planeta tipo gaseoso, lo que llamamos un mini Neptuno, o podría ser lo que llamamos un planeta iceano, que es High le llaman, Hydrogen Ocean, hidrógeno y océano. Si fuera este segundo, podría ser un water world, ¿no? Un planeta de agua, y ahí podría haber posibilidades de que existiera algún tipo de biología. Entonces, con datos de Hubble, del telescopio Webb, hay unos espectros tomados y hay una potencial señal de dos compuestos químicos que son el DMS, el sulfuro de dimetilo, y el DMDS, el disulfuro de dimetilo. Estos dos señales son altamente cuestionadas. O sea, el hecho de que los datos sean compatibles con este tipo de... O sea, con el análisis que han hecho en este artículo, se está cuestionando. Hay gente que ha demostrado que se pueden analizar los datos distinto y no se reproducen estas observaciones. Siguiente paso, que estas observaciones, que si las tomamos como buenas, estas señales, que son picos como los que se enseñaba antes, correspondan a estos dos compuestos, altamente cuestionado y altamente debatido. Personalmente, yo creo que no. Han hecho pruebas con varios compuestos. Es súper difícil tener espectros de estos compuestos que nos permitan a estas condiciones, estamos hablando de temperaturas bajas y a rangos de longitud de onda muy amplios. No hay datos de cuáles son las transiciones de estos compuestos y aún así, siguiente
paso si esto está relacionado con una química de la vida. Todavía más cuestionado, porque no conocemos para nada cómo funciona este sistema químico ahí y, por tanto, podría no ser relacionado con vida, aunque los compuestos estuvieran. Es decir, que estos titulares, obviamente, tú has usado la palabra sensacionalista, pues es así, ¿no? No es culpa de los científicos, tengo que decir, Científicos tienen una nota de prensa. O sea, es una rueda. Hay un artículo que es riguroso, dicen lo que hacen, lo prueban y te dan datos para que tú te lo reproduzcas. Y o sí o no. Entonces aquí entra en una rueda que alguien tiene ganas de hacer titulares y a veces instituciones se animan, los medios lo pillan y ahí tenemos ya algo que es un diálogo científico súper útil y súper interesante, pues se hace público. Y es el problema. Este diálogo científico es de lo más sano, que esta gente tuviera este resultado y lo publicara súper bien. Lo que pasa es que aparecen titulares que son un poco perjudiciales porque a la que tengamos 10 veces esto, la primera puede decir, esta es la 10ª vez que me decís que habéis encontrado vida, ¿no? A ver si... Y eso es lo que es un poco, sí, complicado. Yo tengo una pregunta. ¿Qué saltos tecnológicos puede haber próximos que aceleren esta búsqueda de exoplanetas? Y posiblemente también relacionado con esto, me imagino que el uso de inteligencia artificial en un campo, vosotros sois físicos, con lo cual sabéis de datos mucho más. Igual que tenemos AlphaFold en el caso de las proteínas, ¿qué hay en el mundo de la astrofísica y de la búsqueda de planetas que pueda acelerar esa búsqueda? Sí, los astrofísicos somos grandes productores de datos, como ya sabes. Y por tanto, técnicas relacionadas con inteligencia artificial, con machine learning, se aplican un montón. De hecho, mi proyecto RC va de esto, de aplicar inteligencia artificial a series de datos tomadas de velocidad radial para ser capaces de separar el efecto de la variabilidad estelar del efecto de un exoplaneta. Entonces, ahí hay una parte de revolución. Llegar a encontrar exotierras. Es decir, que seamos capaces de medir velocidades con suficiente precisión para ver estas señales minúsculas de las exotierras, y no solo en velocidad, sino también estos tránsitos para ser capaces de descontaminar los datos que nos llegan, porque la estrella también varía por temas intrínsecos. Y ahí hay un campo muy grande. Y esto es la parte de ciencia de datos o de datos. Luego hay una parte tecnológica también importante. Y ahí las tecnologías se encaran sobre todo en técnicas de imagen directa. De ser capaces de tomar fotos. Y hay dos ramas principalmente: desarrollar coronógrafos, que significa ocultadores de estrella, y desarrollar técnicas de interferometría destructiva, la llaman, que es que la estrella haces un cero y haces un máximo donde está el planeta. Y estas dos, y ahí hay un montón, cada uno tiene sus retos. En el caso de uno es tener un control tremendo óptico de las superficies para que, y un waveform sensing, y tener que esta ocultación te permita llegar a contrastes de una parte en 1000 millones. Y en el caso de la interferometría es lo que llamamos vuelo de información. Seamos capaces de tener 4 telescopios mandando la luz a un combinador central de una forma que podamos hacer interferometría, con lo cual significa que las posiciones entre esos telescopios tienen que ser una parte de la longitud de onda que estamos mirando, y eso es tremendamente complicado. Así que hay unos cuantos desarrollos en la parte de óptica navegación, y luego también, como apuntabas tú, en el uso de análisis de datos masivo, donde se pueda hacer un montón de aportaciones. Sí, sí. Hola. Antes de nada, muchas gracias por la charla, muy interesante. Cuando nos has enseñado la gráfica esta de los 5.900 y pico planetas, has comentado que nos debíamos sentir un poco solos ahí. Pero bueno, al margen del sesgo observacional, que se entiende bastante bien, también has dicho que, no sé si has dicho, calculabais, que debe de haber bastantes exotierras. No sé si has llegado a decir que incluso podían ser mayoritarias o... Sí. ¿Cómo calculáis eso? Vale. ¿Puedes poner otra vez a la pantalla? Así lo podemos hacer. Vale, lo bueno es que tenemos muy buen control de los sesgos, porque el sesgo principal, hay un sesgo principal, uno muy grande que es geométrico, que es que no solo ves planetas que están donde toca, y este está controlado. Luego, también sabemos muy bien cuál es la precisión fotométrica de nuestros telescopios y la precisión de estas velocidades radiales, con lo cual tú tienes una muestra de estrellas y puedes decir, mira, en esta he encontrado, y habría encontrado estos más. Si estuvieran. En esta no he encontrado, pero si pudiera observarla mejor, podría hallar planetas de este tipo, y haces una corrección de sesgos observacionales. Y así es como se llega a estos tipos de datos de aquí, ¿no? Porque esto de aquí es una abundancia global, total. Ahí tienes que contar los planetas que ves y los que no ves. Es una ciencia en sí, ¿eh? O sea, hay
bastante complejo, un montón de papers donde hacen este análisis de cuáles son los pesos, cómo se valoran, etcétera. Y cuando hacemos esto, esta tendencia ya puede ser bastante real. El pico parece estar en las supertierras. Antes he dicho que las tierras son las más abundantes. Parece que probablemente las supertierras sean ligeramente más abundantes y que esto decaiga un poquito aquí. Pero en estas tres columnas de la parte izquierda es donde está el grueso, digamos, de los exoplanetas. Y las tierras son abundantes, según esto, ¿no? Son planetas de entre 0.8 y 1.25 radios terrestres. Estos solo son órbitas tremendamente cercanas a su estrella. Y tenemos que ver todavía distancias más grandes de la estrella, con lo cual esto puede cambiar. Pero, volviendo al plot que teníamos aquí antes, lo que sí sabemos es que aquí donde estamos nosotros faltan puntos y probablemente en esta zona, más de los que tenemos arriba, si corregimos los sesgos. O sea que las tierras... Hay un parámetro que en argot le llamamos eta subtierra, letra eta, que es la fracción de estrellas en la galaxia con una exotierra, es decir, un planeta parecido al nuestro a la distancia adecuada de la zona de habitabilidad. Y los números rondan entre el 10% y el 20%, 30%. O sea que las tierras no parecen que son bastante abundantes en este sentido. Estos porcentajes, si los pasáis a número, estamos hablando de decenas de miles de millones. O sea que un montón. Ya que tengo el micrófono. Venga. Has mencionado, y creo que va un poco en relación al problema o el peligro del sensacionalismo. En tu charla has ilustrado y te has apoyado en detalles y muy interesantes también de ciencia ficción. Sí. Como es de peligroso también como compañero de viaje la ciencia ficción. ¿Mete mucho ruido? No, yo creo que está en este sentido de hacerse preguntas y expandir, ¿no? Hay bastantes sitios también que puedes analizar estas películas de ciencia ficción, lo que están cercanas a la realidad, hay algunas que están muy bien, otras que son absoluto desastre, ¿no? En cuanto a verosimilitud. Ninguna es totalmente verosímil, ¿no? No, en ese sentido yo creo que no tiene mucho problema. La ciencia ficción es culturalmente interesante, también despierta vocaciones, la gente se hace preguntas, es fascinante en ese sentido, ¿no? También uno puede pensar si donde sí hay un poco más de interferencia posible es el tema de las pseudociencias. Ahí sí vamos a tener problemas, digamos, ¿no? Porque hay, bueno, en el caso de la astronomía sabéis que está en la parte de astrología o la parte del tema de los ovnis, que ya sabéis que no se llaman ovnis ahora, ¿eh? No sé si sabéis esto, se llaman FANIs, ¿vale? Se llaman fenómenos aéreos no identificados. O sea que hay que hablar con propiedad y nada de ovnis, sino hay que hablar de FANIs. Y ahí sí hay mucho más problema porque no hay rigor científico. Y cuando no hay rigor científico, al final la ciencia ficción declara abiertamente que es no rigurosa. El problema de las pseudociencias es que aparentan o quieren aparentar ser rigurosas cuando no las son. Y ahí es donde tenemos problemas porque se usan palabras que son científicas para fenómenos que son totalmente inventados, ¿no? Muy bien. ¿No hay más preguntas por parte del público? Una más. Qué bien. Estaba echándolo de menos. Sí. Es una pregunta más relacionada con la biología con la física, que con la física, pero estaba planteándome desde un punto de vista si llegara la necesidad de colonizar un planeta en lugar de visitar uno que ya se parezca a la Tierra, ¿cómo de factible ves la terraformación de un planeta que no cumpla las características deseadas? Es muy interesante. Se ha planteado la terraformación de Marte, por ejemplo. Y hay gente que investiga activamente en esto. Precisamente el otro día leía un artículo sobre el tema. No es nada fácil. O sea, obviamente energéticamente es muy costoso porque significa alterar un planeta de forma global, ¿no? En el caso de Marte, habría que meter algo en la atmósfera que cree un efecto invernadero potente. Y hay distintas opciones, o bien CO2, o bien nanopartículas, de forma que la temperatura de la superficie de Marte se incrementara pues, en 30, 40, 50 grados, de forma que esto pudiera empezar a ser un hábitat un poco más adecuado. Ahí podrían vivir quizá microbios, pero aún así no sería un hábitat genérico. Es difícil pensar en que se vaya a terraformar Marte y que los humanos campemos por ahí respirando el aire marciano. Esto es muy poco probable, al menos en un futuro concebible, ¿no? El hecho de que humanos se asienten en otro planeta en sitios cerrados, por ejemplo en Marte, eso es bastante más concebible y creo que lo veremos en unas cuantas décadas, a pesar de que el señor Musk quiere ir ahí ya,
creo que lo tiene un poco complicado ahora mismo, pero es algo que es más verosímil. Pero terraformar es algo que la ingeniería que tenemos los humanos no nos permite todavía. De todos modos, el vídeo que decía antes, el artículo, propone poner nanotubos, nanopartículas altamente con unas propiedades de efecto invernadero optimizadas, digamos, y el señor prometía que en unos 30, 40, 50 años se podía tener Marte unos 30 grados más caliente, con una inversión, digamos, asumible. Entonces, bueno, igual se va a esos pasos. Luego entran problemas éticos, ¿eh? Eso no, ya, yo os lo dejo ahí, porque claro, y si hay marcianos, ¿no? Y, o sea, si hay ahora mismo, quizá, todavía no lo sabemos, seres vivos unicelulares o células o bacterias. Entonces, ¿qué hacemos? Otro cambio global para ellos será una catástrofe climática y por tanto estaremos alterando otro ecosistema que podría ser Marte o podría ser la Luna Europa o Encélado. O sea, tenemos que ir con mucho cuidado de dónde vamos, porque igual no tenemos derecho a alterar un ecosistema que está funcionando, ¿no? Esto será una cuestión ética, pero muy interesante. Si nos vamos a las estrellas, si nos vamos a otros planetas, bueno, pues quizá ya tienen habitantes. Entonces, no sé si nos lo merecemos. Igual no. Muy bien. Si no hay más preguntas, yo voy a aprovechar también que tengo el micrófono para hacer una pregunta relacionada con las observaciones. El método de acceso a los telescopios. Sí. Imagino que uno hace una propuesta ya encaminada a un tipo de observación y si tenéis que repetirlas, es decir, ¿es solo una campaña, son varias campañas, son años de campaña? Un poco... Sí, hay una casuística tremenda. En general son infraestructuras públicas a las cuales tú pides tiempo de observación y el resultado tendría que estar, y generalmente está, basado en excelencia científica. O sea, tú tienes una idea, esa idea tiene que ser factible con la instrumentación disponible, tienes que justificar que es el caso y luego pedir ahí unos recursos que típicamente es tiempo de observación, ¿no? O bien noches en el caso, o horas o noches en el caso de Tierra, o bien órbitas en el caso de espacio, o horas también, etcétera, ¿no? Entonces es una infraestructura más. Típicamente hay comités de asignación de tiempo donde se mandan las propuestas, hay una evaluación, unos rankings, se pone un corte y ahí te dan el tiempo o no te lo dan. Hay veces que hay que hacer observaciones de larga duración y esto las infraestructuras ya lo contemplan. Puedes mandar programas grandes, les llaman, o largos, ¿no? Con lo cual puedes tener pues varios años encadenados con una cierta garantía de tener observaciones. Y ir repitiendo y mandando y tal. Y no deja de ser lo tan frustrante o recompensante como cualquier infraestructura de estas, ¿no? Es muy probable mandar una propuesta, que no te la acepten, la reescribes porque te han hecho unos comentarios, los vuelves a mandar otra vez, si hay suerte igual funciona, y así. Lo más complicado es que son típicamente comités que se reúnen una vez al año, y luego para tesis doctorales esto es un riesgo, ¿no? Porque claro, tienes una opción o dos, y por tanto en tesis doctorales se usan datos a veces que tienes acceso privilegiado o datos de archivo, que hay un montón de ellos, porque basarse en datos competitivos, claro, es que se te pueden ir 2 o 3 años como si nada, ¿no? Porque los datos son abiertos, entiendo. Sí, es una política interesante. La astronomía también ha hecho mucha cosa en cuanto a política de ciencia abierta. Y todos los observatorios y todos los instrumentos, o la mayoría de ellos, tienen una política abierta, con lo cual hay bases de datos que se ponen a disposición de cualquier persona del mundo como máximo un año después de ser los datos obtenidos. Y hay casos en los que el tiempo que le llamamos periodo de propiedad o propietario es más corto. A veces son meses, a veces es 0. Por ejemplo, el telescopio Hubble, el telescopio James Webb, muchas veces dan tiempo con 0 tiempo de propietario. O sea, tú vas ahí, si eres el que ha propuesto, tienes que estar ahí con las uñas ahí, justo cuando salen los datos, saltar y empezar a escribir artículo ya, porque si no te arriesgas a que el siguiente pues se da adelante. Sí. Pero bueno, es ciencia rápida. Muy bien, pues yo creo que ya te hemos exprimido mucho, así que nada, agradecerte de nuevo la presentación y os invitamos a la próxima temporada, que todavía tenemos que diseñarla, pero entonces será a partir de... probablemente tenemos un coloquio más antes de terminar este curso académico, que será en junio. Y nada, muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias a todos. Gracias.